Cuando la realidad supera la ficción, la emoción a la razón, tenemos a un país sumido en más de 3 décadas de guerra que vota no a la paz, a un país devastado por la corrupción que vota no a la anticorrupción, a un país movido más por las pasiones que por la lógica. Tras esta primera jornada electoral presidencial, puede observarse el juego con el que han conducido a parte de la ciudadanía, empleando técnicas de manipulación basadas en la emocionalidad, el proselitismo y la polarización, para orientar conductas y por ende resultados. Se habla del reencauche del uribismo, del caballo de Troya, de la mutación oportuna, de la carrera de relevos. Y es posible que estemos sencillamente ante la unión de fuerzas del continuismo en torno a una figura oportunista. Pero, hilando un poco más fino, y eso sí, adjudicándole al uribismo unas capacidades quizá más elevadas de lo que son, este fenómeno podría obedecer a una estrategia quizá más enrevesada, elaborada y maquiavélica, en la que ante la falta de un verdadero líder que aglutinase todo ese fervor uribista y atrajese más adeptos, han presentado a un candidato que aflorase todos los sentimientos y emociones hacia uno de los extremos, lo que representa Federico Gutiérrez, un gañán que personifica lo más bajo y exacerbado de la ultraderecha, mientras los demás candidatos, los políticos y los medios de comunicación tradicionales se encargaron de promover la idea de rechazo hacia la polarización, ubicando, por supuesto, a Gustavo Petro en el otro extremo, para abrirle paso por el medio a Rodolfo Hernández, quien se enseña como la tercería que sacará al país de la polarización y del continuismo. Lo cierto es que al final del ejercicio electoral se puede observar que, en primer lugar, hay un 23.91%, es decir, 5.058.000 colombianos que continúan aferrados al uribismo puro, las barras bravas del uribismo, los fanáticos de la figura del patrón, los herederos de la narcocultura, los que avalan las medidas más radicales, incluso las que van en contra de la vida, los que ven vándalos por todos lados, los del todo vale, los de Federico Gutiérrez. De otra parte, tenemos un 28-15%, casi 6 millones de colombianos, entre los que están uribistas menos radicales que creen estar migrando a una fuerza diferente y ciudadanos movidos más por sus emociones sin mediar con la razón. Por esto le creen las propuestas hiperpopulistas de un personaje que les dice lo que quieren oír y les promete hacer realidad sus sueños, sin cuestionarse o cuestionarle cómo lo conseguirá. Además, se ha de tener en cuenta que para algunos de estos votantes, Rodolfo Hernández es la representación del empresario exitoso, pero sin escrúpulos que quisieran ser. Que para otra parte de estos votantes lo que ha valido es esa confusión que suele darse entre carácter o berraquera y altanería o violencia, que además tienen como referente a esa figura patriarcal y machista que mezcla los abusos y los maltratos con promesas. Siempre digo lo que dicta mi corazón. Toda familia colombiana debe tener derecho a conocer el mar. Una tercera perspectiva nos enseña un 40.32%, 8.527.000 colombianos que han mediado la razón con la emoción, optando por unas propuestas y políticas elaboradas, estructuradas y viables, que propenden hacia un cambio basado en la justicia y en la dignidad del pueblo, promoviendo la educación gratuita y de calidad, el papel de la mujer en otros ámbitos que no sea su casa, la protección del medio ambiente, la protección animal, es decir, la política de la vida de Gustavo Petro. Y por último tenemos a la fuerza más importante, o debilidad más que la fuerza, puesto que esto debilita la democracia. Ese 45% de abstencionistas, los indiferentes, los de, es que la política no es lo mío, es que yo soy apolítico, es que igual gane quien gane, vamos a tener que seguir trabajando. Pero no se han dado cuenta que no se trata de seguir trabajando o no,
sino de las condiciones laborales, vitales, de salud y de educación que el sistema social, político y económico les brinde, que obviamente también les afecta a ellos, aunque irracionalmente crean que no. Político. Se te marcan, ¿no? Todo es político, ¿entendés? Todo es político. ¿Esto es político? Todo. Chicos, esto es político. Hablar con tus amigos, ir a un supermercado, el ¿Qué colegio, hago así? ¿Eso acaba de ser político? hasta tu cuerpo es político. Quedan 15 días para que los indecisos se decidan, para promover el uso de la lógica por encima de las pasiones, pero con un candidato que no emite discursos, que no sale a plaza pública, que no asiste a debates porque no tiene las capacidades para ello, que da la cara solo por TikTok, Gustavo Petro se ha quedado sin contrincante, porque es como si enfrentásemos a un peso pesado con un peso pluma, como si tuviésemos en una esquina a Mike Tyson y en la otra al Happy Lora. Obviamente sería noqueado en el primer round. Por eso, la berraquera se le acaba y sale huyendo a dar su pelea desde la cocina. En fin, Este 19 de junio veremos en cuál de estas fuerzas o referentes sociales se ubica la mayoría de los colombianos y si gana la emoción o el equilibrio entre la emoción y la razón. Por estas calles hay tantos pillos y malhechores, y los que andan de cuello blanco son los peores. Tienen amigos en altos cargos muy influyentes y hay algunos que hasta se lanzan pa' presidente.